Bienvenidos a este episodio de Transformando Historias y tenemos en esta ocasión un súper invitado, gran amigo y con una historia también que vale la pena escuchar y que vale la pena que vean. Como ya lo saben, en este programa hay una primera parte en donde está en video, donde Jerónimo, que ahorita lo presento un poco más a detalle, va a poder compartirles la parte profesional, pero en este episodio en particular hablaremos qué hay detrás de las decisiones que has tomado, mi querido Jerónimo, qué hay detrás del por qué haces lo que haces, para qué haces lo que haces, a qué te ha enfrentado esto. Y esa es una parte que a nosotros en WeWow nos interesa siempre muchísimo. Entonces, gracias por aceptar la invitación a este segundo segmento del programa Transformando Historias. No, gracias por la invitación y encantado de ser parte de este podcast y de este proyecto que espero todo el mundo escuche y se lleve algo que le sirva. Sí, seguro, así será. Y vamos a entrar de lleno, ya sabes que nos gusta entrar de lleno al contenido y a las preguntas. Comentabas hace rato y me llamó muchísimo la atención el tema de transformar, ¿no? Curiosamente, el estar abriendo brecha, tomar decisiones, hablar de la empresa que tienes, que es Element, que llevan varios años, y luego con Sonoro. ¿Qué te ha impulsado? Mi pregunta cuando te escuchaba, Jero, es ¿qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué necesidad de andar abanderando nuevos movimientos, nuevas tendencias? ¿De dónde surge estas ganas de cambiar la industria, de siempre estar innovando, 5 pasos adelante? ¿Qué hay detrás? Pues yo creo que es un poco aceptar el cambio, ¿no? Y el cambio entendido como todo está en movimiento siempre, ¿no? Nosotros como personas creciendo, nuestra familia y amigos alrededor, nuestras relaciones, nuestros trabajos, el mundo, el mismo planeta, el universo, ¿no? O sea, vivimos en un sistema que todo el tiempo se están moviendo todas las piezas, ¿no? Del rompecabezas. Entonces, no aceptar que las cosas van a seguir moviéndose sin importar de lo que pensemos o opinemos o hagamos o no hagamos, es un poco como ingenuo, creo, ¿no? Entonces, creo que si entiendes que la vida y todo vamos a ir cambiando todo el tiempo, pues lo único que hay que hacer es aceptar ese cambio y tratar de afrontarlo, ¿no? En inglés dicen embrace the change, ¿no? Que embrace no hay una palabra literal para traducirla, pero es como aceptarlo y abrazar ese cambio, o sea, no pelearse con ese cambio, sino más bien hacerlo parte de esa transformación, de ese crecimiento personal y ir como navegando pues eso en el tiempo, ¿no? Entonces creo que hay un poco de eso, creo que tal vez viene de aceptar, mi mamá murió cuando yo era niño, entonces como que creo que me enfrenté a la muerte y a aceptar la muerte desde muy joven y eso me enseñó en la vida a tener un nivel de desprendimiento de muchas cosas importantes, ¿no? Y desprendimiento desde, pues, te tocan las cosas que te tocan y hay que sacarle el mejor provecho a las situaciones y a las circunstancias y a las oportunidades y a los privilegios que nos tocan y no estar pensando en por qué no nací en este lugar o con estas cosas. Cada quien le toca diferente, ¿no? Y en el lugar donde nos tocó, pues hay que hacer lo mejor que se pueda, hay que ayudar a los demás a que estén mejor de como están. Y si uno agarra esa dirección y ve la vida de esa manera, creo que pues, es menos difícil, ¿no? Sí, eso me encanta cómo lo dices, porque yo apasionado del comportamiento humano, te puedo decir, y creo que podemos estar de acuerdo, que podemos entender la importancia de adaptarnos al cambio, de decir, ¿sabes qué? Pues no hay que aferrarnos a una situación, con esto que compartes de la pérdida de tu mamá a temprana edad. Muchos pueden entender la necesidad de adaptarse al cambio y de desprendernos, pero ¿qué ha hecho Jero de diferente? ¿Cómo es que esto ha impactado? ¿Qué te ayudó en particular a decir, sabes qué, este evento lo voy a utilizar como para algo positivo? Porque hay personas que, si somos honestos, se quedan ahí, ¿no? Y saben que tienen que cambiar, saben que tienen que darle vuelta a la hoja a nivel personal o profesional, pero hay quienes no. En tu caso, ¿qué te ha ayudado? ¿De dónde viene esta visión que pues, hoy cuentas tan claramente?
Pues hoy la entiendo claramente, no significa que siempre la haya entendido así de clara, ¿no? Pero creo que pues conforme vas creciendo vas conectando cosas y te vas siendo consciente de cosas, ¿no? Yo creo que el desapego, ¿no? Es algo que hay que ir trabajando, el desapego material, el desapego, o sea, la muerte es algo que nos vamos a enfrentar todos, ¿no? De nosotros mismos y de los seres que queremos. Entonces, a veces nos toca antes a unos que a otros. Entonces, somos parte de este sistema finito, ¿no? Y transformativo, ¿no? Que habrá después de que nos muramos, quién sabe. Pero sí sabemos que es un proceso y no hay que pelearse con el proceso. Entonces, una vez que uno, por ejemplo, tengo una enfermedad del oído que se llama tinnitus, bueno, un padecimiento, no es una enfermedad, y escuchas un zumbido todo el tiempo. Y hablaba con un doctor hace unas semanas y me decía, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es un padecimiento que tiene como el 5% de la población del mundo y lo único que hay que hacer es trabajar la mente para no darle importancia y entonces que lo dejes de escuchar. Dice, es como cuando vives en una casa que hay cerca una vía del tren y pasa el tren cada 2 horas, ¿no? En la noche. Pues la primera vez que te cambias a tu casa, pues no duermes los primeros días, porque escuchas el tren, pero eventualmente no escuchas el tren, lo dejas de escuchar. Y no es que no pase y que no suene, es que tu mente y tu cabeza y tus pensamientos lo descuentan. Entonces, pues en el tinnitus es igual, no te enfoques a eso que te está generando este ruido o este malestar y no le des la importancia, no pienses en eso. Y al momento que tú centras tus ideas y tus pensamientos en otras cosas y no en los problemas o en este padecimiento que te platico, pues ya no se vuelve importante y puedes enfocarte en otras cosas. Pues yo creo que es lo mismo en otras áreas de la vida, ¿no? Los problemas en el trabajo siempre van a existir, clientes que se van a ir, contratos que hay que firmar que a lo mejor no salieron bien, etcétera, etcétera. Es parte de las cosas, ¿no? Yo siempre digo a todos con los que colaboro que si lo que hacemos fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, pues tenemos que cuando hay un problema, es parte del éxito tener ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que no es evitar los problemas y que no pasen los problemas, siempre van a existir los problemas. Más bien es cómo los enfrentas y cómo eres capaz de sobrellevarlos y de resolverlos, ¿no? Los problemas yo creo que están para resolverse. Sea un problema de ingeniería, sea un problema de negocio, sea un problema espiritual, sea un problema familiar, personal. Hay que afrontarlos y hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Siempre he pensado que la angustia es la falta de acción, ¿no? Y entonces, pues, si algo te angustia, pues intenta resolverlo, ¿no? Y como decían los budistas, si un problema tiene solución, no te preocupes. Si un problema no tiene solución, no te preocupes. 100% de acuerdo con esa filosofía y de hecho creo que aplica muy bien a algo de lo que nos comentabas en el programa con Jorge, donde decías, híjole, perdí una cuenta que representaba el 80% del ingreso en ese momento y fue un golpe bastante duro. ¿Podrías compartirme algún ejemplo, otro, en donde esta analogía de dejar de escuchar el problema, que tú lo llevas a la práctica porque así lo vives, creo que es una gran enseñanza? ¿Puedes compartirnos en qué otras cosas de tu vida personal o profesional, cómo aplicas esto de tener un problema, este zumbido, y aprender a no darle importancia, saber que ahí va a estar, saber que no se va a ir el dolor, que no se va a ir el fracaso que pasó, que no se va a ir algo difícil, pero cómo lo has aplicado tú en algo en concreto a nivel personal o profesional? Pues tratar de no generar una emoción alrededor de ese problema, ¿no? ¿Algún caso estrés, que tengas que digas Pues tenemos muchos, o sea, piensa en una demanda, ¿no? Alguna vez hicimos un comercial y alguien nos demandó, que más bien era una extorsión, porque quería que le pagáramos algo que no correspondía, y averiguando, pues era un despacho que se dedicaba a representar talento para demandar empresas grandes y sacarles dinero. Y era su modus operandi, ¿no? Entonces, pues si no tenías los contratos perfectamente
pulidos y había alguna cláusula más o menos floja, pues por ahí se iban, y luego las empresas grandes pues quieren evitar problemas, entonces aunque sea una extorsión, pues de repente lo resuelven chiquito antes de que sea un problema más grande. Entonces, cuando te enfrentas a esas situaciones por primera vez en el ámbito profesional en este caso, pues puedes dejar de dormir una semana o 2 o 3 o un mes o no sé, ¿no? Son juicios que luego duran años. Y al final lo que he aprendido es, pues ahí va a estar el problema, va a estar el tiempo que tenga que estar ese problema, siempre buscar desde la ética y los valores y lo correcto resolverlo y lo que tome, ¿no? Y si toma 2 años pelearse y que no salgan con la suya, pues ni modo, pero no vives atormentado todo ese tiempo, ¿no? De qué va a pasar. O sea, a veces si uno decide transitar esos caminos, pues tienes que soltar y no vivir en la angustia de eso, ¿no? Obviamente hay que trabajar muchas cosas en términos de inteligencia emocional, en términos de la capacidad que tengas para afrontar financieramente esos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre he intentado verlo desde esa perspectiva y no desde la negativa, ¿no? De ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿No? Si siempre estás nosotros haciendo el bien y por qué nos hacen el mal. Pues eso pasa a todos. Entonces, pues es nada más ver cómo lo dejamos pasar ese problema de la forma más sencilla y resolverlo. Ahora, mencionabas en la primera parte del programa que por tu perfil, ¿no? Muy enfocado a la data y también a analizar, pero también tienes esta parte creativa, o sea, todos tus emprendimientos parece como esta dicotomía entre analytics, data y la parte creativa. Es hipótesis, dime si sí o si no, es mi hipótesis. ¿Qué tanto te ha servido a ti el análisis, tu capacidad de utilizar lo tangible, los datos para tomar decisiones, para aguantar la ansiedad, para superar este tipo de situaciones que se te presentaron a ti, pero que a todo el mundo nos pasa en algún momento? ¿Cómo utilizas tú este perfil que tienes o tu visión del mundo para resolver los problemas? Pues sí, creo que tengo como un set bastante balanceado entre la capacidad analítica como buen ingeniero y esta parte creativa más abstracta, ¿no? Más artística. Siempre he pensado que, en especial por ejemplo en la agencia, que uno de nuestra propuesta de valor es tener un balance entre el arte y la ciencia, ¿no? En lo que hacemos. Entonces te doy el ejemplo en un website. Un website es muy importante cómo se ve, cómo se usa, la experiencia del usuario, y es muy importante cómo está programado, ¿no? O sea, que sea rápido, que sea seguro, que no se caiga, que cuando pongas tu tarjeta no se la roben. Lo que llaman el front-end y el back-end, ¿no? Entonces, por un lado es el arte de lo visual y de entender el comportamiento humano, y por otro lado es la parte de la ingeniería y la tecnología y que eso funcione como debe de funcionar. Ninguno logra el éxito por separado. Los proyectos siempre más exitosos son los que esas dos cosas viven en una simbiosis casi perfecta y tienen un balance, ¿no? Donde el usuario entiende cómo se usa esto y funciona como tiene que funcionar, cuando debe de funcionar. Entonces creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, eso si lo trasladas a otras áreas de la vida, pues hay decisiones que la información te ayuda a tomar una mejor decisión, pero el instinto es el instinto, ¿no? Y cómo nutrimos a partir de la experiencia y de todo con lo que vamos aprendiendo en la vida, pues es un arte, una ciencia muchas de esas decisiones, ¿no? Del negocio, saber aceptar proyectos o no, y esa capacidad de decir que no a veces es importante, pero a veces es más instintiva que de data, ¿no? O sea, no es que hay un Excel que te diga la probabilidad de éxito de esta decisión es 40%, entonces di que no. En tu punto de vista, si hubiera una balanza y dijeras, en mi vida me ha servido más, ¿hacia dónde? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde sucede? Nosotros como WeWow pues nos encargamos de compartir historias y de generar experiencias que superen expectativas. Coincidimos, ¿no? En esta parte del fondo y la forma, pero en tu experiencia, ¿cómo gestionar? ¿Dónde darle lugar a la magia de la imaginación, de la creatividad? ¿O hay alguien que diga, ¿sabes qué? A mí lo que me ha funcionado es la estrategia, lo data driven y listo. ¿Tú cómo lo ves? Son las dos. O sea, yo creo que una no puede vivir sin la otra. Tú puedes tener una gran estrategia de negocio
que si en la ejecución y en buscar la creatividad que es hacer las cosas diferentes, ¿no? Buscando un resultado específico, no funciona la una sin la otra, ¿no? O sea, tú puedes tener una gran ejecución, pero si es la estrategia incorrecta, pues vas a llegar a un lugar equivocado. Y viceversa, puedes tener muy claro el caminito, que si no lo sabes andar, pues tampoco vas a llegar del otro lado, ¿no? Entonces creo que justo lo que a mí me ha funcionado al menos es tratar de alinear esas dos cosas siempre. Y lo mismo nos pasa cuando hacemos una estrategia de comunicación o de negocio para un cliente. Saber cuál es el problema y esta es la solución y lo tenemos que ejecutar con excelencia, ¿no? No basta con tener la solución, la tienes que ejecutar en tiempo, en forma. Y eso tampoco te garantiza el éxito, pero sí es lo fundamental para que al menos lo persigas, ¿no? Y creo que en lo personal, yo creo que las decisiones más importantes de la vida uno las toma de instintos, ¿no? Piensa ¿Nos compartirías alguna en pues particular? estudiar, qué carrera vas a estudiar, ¿no? O sea, cuando escoges qué carrera vas a estudiar. ¿A ti te costó esa parte? Pues no es que me costara trabajo, pero pues no tienes idea, ¿no? O sea, la verdad es que no tienes a esa edad la información suficiente, ni está desarrollada tu persona, ni tu carácter, ni tus para tomar una decisión informada, ¿no? Yo que cuando de repente busques una pareja, ¿no? Pues no es una estadística, es un tema que va más allá de un número o de un dato o de la ciencia, es un tema súper personal y de instinto, hasta químico podría ser, ¿no? A veces, Entonces yo creo que hay muchas decisiones que uno las va a tomar. Sabes cuando algo está bien o cuando está mal y no es porque hay una fórmula o un algoritmo que te lo diga, es porque tu cuerpo y tu inconsciente y tu mente y tu espíritu y todo eso te dice. ¿Hay alguna decisión, algún momento, Jero, en tu vida que haya pasado eso? O sea, que... Sí, yo creo que hay muchos proyectos y situaciones que de repente pueden ser buenas oportunidades y hay algo que dices, pero no me late, ¿no? Cuéntanos, o sea, una. Puede ser una persona, puede ser un proyecto, puede ser de repente que te pidan hacer algo que no suena bien, que no está alineado a tus valores, a tu escala de valores. Hay muchas, ¿no?, que te pueden pasar en la vida. Creo que lo importante ahí es estar atento a escuchar eso que te tienes que decir a ti mismo y hacerle mucho caso a la intuición. Puede pasarte en la calle que de repente ves a alguien que no te late y dices, va a ver, me voy a cruzar la banqueta, ¿no? Voy a hacer otra, o este proyecto, este cliente se me hace que va a ser un cliente muy difícil por cómo me habla, ¿no? A lo mejor te falta el respeto en la primer junta, pues imagínate cómo te va a ir en la 15ª, ¿no? Entonces hay que saber leer las señales desde un principio. Yo creo que cuando ves a alguien que de repente no respeta a su gente más cercana, pues imagínate cómo te va a respetar a ti como un proveedor, ¿no? Entonces, parece obvio, pero luego no le hacemos caso a esas señales o no tomamos las decisiones cuando vemos esas señales que debemos de tomar, ¿no? Entonces creo que lo que he aprendido es que hay que ser muy observador, y es un tema de percepción, no es una ecuación, ¿no? Pero si uno trabaja esa sensibilidad, casi como de Spider-Man te diría, de ese sentido arácnido. Pues vas tomando decisiones en la vida que con el tiempo te das cuenta, fue una buena decisión, qué bueno que no hice esto otro, ¿no? Y creo que hay que ir desarrollando esa parte más instintiva. Y para ir cerrando, mi querido Jero, ¿tú qué dirías en tu vida personal? ¿De dónde surgió y a qué le agradeces? ¿A quién? ¿A qué circunstancias le agradeces? Pueden ser buenas o malas. Como una conclusión final para ti, que nos lo compartas y nosotros seamos testigos, en donde esta manera de ver la vida, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No todo es tenerlo claro, no todo es tener la data ahí, la estrategia. Tú decías que tuviste que optar por un camino que te decían que era el menos popular o menos sexy, ¿no? ¿Qué concluyes a nivel personal? ¿Qué es eso que tú dices, ¿sabes qué?
vale la pena apostarle por ese instinto, por esa intuición. ¿Cómo es que se logra eso? Pues como hacerle caso más al corazón, ¿no? O sea, siguiendo el ejemplo de las páginas, pues eso es lo que a mí me apasionaba. Y no sabía dónde iba a llegar y estaba ok con eso, ¿no? Y siempre lo veía como, bueno, mientras me vaya bien y pueda seguir haciendo esto, pues no tengo que decidir nada. Si de repente no me empieza a ir tan bien, veo que a lo mejor sí es un mejor camino irme a contratar a una empresa transnacional, pues lo haré, ¿no? Y de repente pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10 y de repente un día te das cuenta que fue muy tarde en ese camino. Yo te diría que tal vez en el año 10 de la agencia, como que un día amaneces y dices, pues no, yo creo que sí puedo vivir de esto, ¿no? Y te das cuenta que ya no es una idea loca o que de repente tenga más riesgo. Todos los caminos tienen riesgo, ¿no? Pero dices, aquí hago lo que me gusta, hay mercado, crecemos, no porque tengo una etiqueta de fácil, de raro, de lo que sea, debes de no hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, creo que ese es un poco lo que me pasó y lo que creo que de repente, si volviera a transitar por ahí, no darle tanta importancia a lo que piensan los demás, sino donde tú estás contento y donde tú estás satisfecho, sin duda ahí es el camino que hay que estar. Bien, me quedo con eso y creo que nos podemos quedar como con todo esto que nos compartiste, es siempre buscar un balance entre lo intuitivo y lo estructural y la data. Eso es un balance que hay que aspirar. Seguir siempre la intuición en todas nuestras decisiones personales y profesionales y no caer en el FOPO, como se dice, no en el FOMO, Fear of Other People's Opinions, ¿no? En la opinión de los demás y de repente recorrer este camino más allá de la caja, el menos transitado, pues ahí uno de repente 10 años después, como en tu caso, puedes decir, mira, puedo vivir y puedo vivir bien de esto, pero eso se va. En retrospectiva siempre es bien fácil las cosas, ¿no? Sí. El chiste es cuando uno está subiendo a la montaña, darse cuenta de esas cosas, ¿no? Pero bueno, gracias por la invitación. A todos los que les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más historias como esta, pues sigan este podcast para que todas las semanas les llegue un nuevo episodio, que aprendan y todas estas conversaciones que compartes y que seguro conectarán con muchas personas allá afuera que nos escuchan. No, para nosotros en WeWow es un placer tenerte y tener historias que sepa la gente que hay detrás de todo esto que se ve allá afuera, ¿no? Gracias, mi querido Jero, y pues esperamos verte pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.